Buenas tardes, nos encontramos con el físico Erwin Schrödinger, ganador del Premio Nobel de Física 1933 por su contribución al desarrollo de la física cuántica. Bienvenido, Erwin. Buenos días y muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se ha sentido después de recibir el máximo reconocimiento académico en su vida como lo fue el Nobel de Física a sus 46 años? Me siento muy honrado de ser merecedor de un premio de tal magnitud. Aunque también es mérito de mi colega Paul Dirac, con quien hemos venido trabajando desde hace tiempo atrás. Es un reconocimiento que me alienta a seguir investigando. Explíquenos un poco más del proyecto por el cual recibe este reconocimiento. El proyecto por medio del cual gané el premio Nobel fue una ecuación que recibe mi nombre. La ecuación de Schrödinger contiene derivadas en el tiempo y en espacio de una función de onda. Más que definir un proceso para derivarla, la ecuación es como una ley fundamental, tan importante en la física cuántica como la segunda ley de Newton lo es para la física clásica. Describe el movimiento de partículas con masa a través de analizarlas a partir de sus características ondulatorias. Tuvo éxito hace 12 años cuando encontré una ecuación cuyo aspecto general era similar a la ecuación de onda de la física clásica, que permitía describir el comportamiento de partículas con masa, como los electrones. Esa ecuación es la que hoy premian la ecuación de Schrödinger. ¿Cómo transcurrió su vida antes de este proyecto? Mis comienzos en la vida académica empezaron desde muy joven. Obtuve el reconocimiento más importante que alguien puede alcanzar en Europa y Asia, el Biennial Engendi en 1914. Eso sí, sin dejar a un lado que tuve que esforzarme mucho para conseguirlo. Desde ese tiempo hasta 1918 tuve que servir a mi nación en la Primera Guerra Mundial. Luego ingresé como ayudante de Max Bien, con quien empecé a trabajar e investigar en torno a la estructura del átomo en Alemania. Fui profesor allí mismo y después, gracias a este cargo, me convertí en profesor titular en Breslau y luego adquirí el cargo de profesor asociado en Stuttgart. En 1921 me convertí en profesor titular de Breslau. Hace 11 años me trasladé a la Universidad de Zúrich. 4 años después publiqué mi primer artículo científico en la revista Annalen der Physik, sobre la cuantización como problema de autovalores, donde desarrollé mi bien conocida ecuación. También tuve el honor de suceder a Max Planck en la Universidad de Berlín. He tenido una vida académica muy agitada, y todos estos momentos me conducen aquí. ¡Qué impresionante carrera ha tenido! ¿Qué estudios anteriores tuvieron incidencia en su proyecto? Principalmente en Planck con su constante reducida, la cual habla de la cuantización de la energía. También un poco de Heisenberg con su principio de incertidumbre que dice que no se puede saber con precisión en qué posición y a qué velocidad se encuentra un electrón. Y alguna que otra cosa de Rutherford y Bohr con su planteamiento de nuevos modelos de distribución atómica de las partículas. ¿Qué tan importantes fueron para usted los estudios de Planck? En realidad tuvieron mucha incidencia. Cuando Planck solucionó la anomalía que existía entre las curvas de intensidad y la frecuencia de radiación en el cuerpo negro, yo era tan solo un niño, y logré ser su sucesor. Creo que si de algo me siento orgulloso es de eso, pues muchos de mis planteamientos están basados en sus teorías, como lo es su gran aporte en cuanto a conocer el funcionamiento eléctrico. Es decir, la interacción que tienen los electrones entre ellos y con otros átomos y moléculas. Lo que permitió a otros científicos como Marie Curie y Ernest Rutherford con la partícula radioactiva, con el que me fue posible desarrollar mi experimento de la caja de gato. Cuéntenos sobre esa caja de gato que menciona. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo influye en su proyecto? Todos mis proyectos están estrechamente relacionados. En cuanto a la caja, puedo decir que es un experimento mental cuyo objetivo es el de debatir el razonamiento que dice que un electrón puede estar en todos los lugares posibles en un tiempo determinado. Consiste en que dentro de una caja tenemos un mecanismo que está compuesto por un frasco de veneno, un martillo que va a quebrar el frasco y un material radiactivo, que tiene 50% de posibilidades de emitir una partícula radiactiva en una hora que activará el mecanismo. Dentro de esta caja tenemos un gato. Dejamos pasar la hora. Entonces, según la mecánica cuántica, tendremos un gato que no está vivo ni muerto, sino en un estado sobrepuesto de ambos o ambos a la vez, un gato muerto vivo o vivo muerto. Cuando abres la caja para ver cómo está el gato, haces una observación del evento.
Es decir, influyes en el resultado de cómo está el gato por el simple hecho de hacer la medición. ¿Qué piensa que esto significa para la mecánica clásica? Bueno, pues el universo entero se suponía que trabajaba como un gigantesco reloj, en cuyo interior se podía conocer y predecir hasta el más mínimo detalle de su funcionamiento. Por medio de las leyes de la gravedad, del calor, de la luz y el magnetismo, de los gases, los fluidos y los sólidos. Cada causa física generaba algún efecto predecible, cada efecto observado podía ser rastreado a una única y precisa causa. La tarea de nosotros los físicos era justamente rastrear esas articulaciones entre causa y efecto, de manera de poder hacer que el pasado fuera entendible y el futuro predecible. La acumulación del conocimiento teórico experimental se tomaba sin discusión para brindar una visión coherente del universo aún con un enfoque más agudo y preciso. Cada nueva pieza de conocimiento agregaba otro engranaje al reloj del universo. Esta era la situación hace algunos años atrás. Los físicos clásicos aspiraban a explicar con una claridad cada vez más precisa hasta el último confín de este universo mecánico. A pesar de todo, como ya vimos, había algunas nubes oscuras que aún no podían explicarse desde la visión clásica. Y sobre todo cuando se quiso extrapolar los conceptos clásicos al interior del átomo. Así es como está apareciendo la física cuántica en la actualidad. La intuición es clásica. La cuántica es antiintuitiva. Y ahora bien, ¿qué es para usted la mecánica cuántica? La cuántica no puede predecir con exactitud del valor que se va a medir y solo nos da la probabilidad asociada a cada valor. Esto demuestra que la existencia del indeterminismo en la realidad es cierta. Un electrón bien localizado se comporta como una partícula, pero con velocidad indefinida. Si lo obtenemos con una velocidad bien definida, se comportará como una onda sin ubicación precisa. Tenemos conocimiento de la existencia de algunos artículos que publicó en 1926. Cuéntenos más sobre esto. Sí, publiqué una serie de artículos que en la actualidad sientan las bases de la moderna mecánica cuántica ondulatoria, y en los cuales transcribo en derivadas parciales mi ecuación diferencial. Artículos que recibieron el nombre de Quantisierung als Eigenwertproblem, donde narro a pequeños rasgos todos mis proyectos y lo que he tenido que hacer para llegar a las conclusiones que hoy en día me acompañan. ¿Qué opina del mandato de Hitler? Pues no creo que sea muy amigable con nosotros los judíos. Como es notoria mi posición religiosa, también debe serlo la política. En este caso tenemos opiniones muy contrarias. Puesto que quiero tener más libertad para investigar y desarrollar mis proyectos, estoy considerando irme del país, a alguna ciudad europea. Aún no me decido, pero sí es seguro que me iré antes de finalizar este año. ¿Qué opina sobre el principio de incertidumbre? Bueno, pues muchas de mis teorías parten de este principio que revela una característica distinta de la mecánica cuántica que no existe en la mecánica clásica. Como una definición simple, podemos señalar que se trata de un concepto que describe que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando. Werner Heisenberg se dio cuenta de que las reglas de la probabilidad que gobiernan las partículas subatómicas nacen de la paradoja de que dos propiedades relacionadas de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, un observador puede determinar o bien la posición exacta de una partícula en el espacio o su momento. El producto de la velocidad por la masa, pero nunca a ambas cosas simultáneamente. Cualquier intento de medir ambos resultados conlleva a imprecisiones. ¿Qué estructura atómica plantea? Se basa en la solución de mi ecuación. Un potencial electrostático con simetría esférica, llamado también átomo hidrogenoide. En este modelo los electrones se contemplaban originalmente como una onda estacionaria de materia cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico. Este modelo atómico predice adecuadamente las líneas de emisión espectrales, tanto de átomos neutros como de átomos ionizados. El modelo también predice adecuadamente la modificación de los niveles energéticos cuando existe un campo magnético o eléctrico. ¿Qué piensa hacer con su vida ahora después de recibir este premio? ¿Piensa continuar con sus investigaciones, o se retirará de la vida académica? Pienso continuar.
Creo que es importante el trabajo que he hecho y pienso seguirlo haciendo para así lograr aportar más, y nutrir de manera más completa las teorías que en la actualidad tengo. Y quién sabe, tal vez surjan en un futuro. ¿Qué impactos está teniendo su proyecto en la sociedad y cuáles cree que serán sus consecuencias posteriores? La verdad me da un poco miedo hablar de esto, dado que conocer un poco más del funcionamiento de los átomos acarrea una consecuencia de la que tuve conciencia hasta hace poco, y es la fisión del uranio 235, un isótopo capaz de generar una reacción en cadena de fisión que se expande rápidamente. Esto es peligroso, porque puede facilitar la creación de armas nucleares de destrucción masiva, al liberar tanta energía, aunque no es tan común en la naturaleza como el uranio 238. Pero no quiero darle ideas al amigo de allá afuera, así que, en cuanto a consecuencias posteriores, creo que se pueden llegar a condensar grandes cantidades de energía en pequeños aparatos que permitan la creación de herramientas que pueden llegar a ser muy útiles en un futuro. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego. Le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros experimentos.